Muy buenos días, queridos niños, estimados padres de familia, comunidad virtual. Un gusto estar de retorno nuevamente con ustedes en este tercer bimestre de lo que las actividades Aprende en Casa. Vamos a iniciar este segundo día, no día martes 10 de agosto, con las actividades programadas. Así que vamos a empezar compartiendo pantalla con ustedes y poder así explicar de qué trata esta actividad. Pues bien, el día de hoy vamos a iniciar con la experiencia número 6. ¿Recuerdan que nos quedamos con la experiencia número 5? Pues bien, el día de hoy iniciamos las actividades con la experiencia número 6, denominada, a ver un segundito por favor, denominada Nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. ¿No? ¿Cuáles serán esos fenómenos naturales? Existen fenómenos naturales y fenómenos artificiales, ¿sí? Pero el día de hoy vamos a hablar de los fenómenos naturales, ¿no? Lo que la naturaleza, ¿no? Son ocasionados por la misma naturaleza, ¿sí? Pues bien, en esta experiencia número 6, vamos a empezar con la primera actividad. Esa primera actividad se denomina los fenómenos naturales y sus impactos. Esta actividad número 1 tiene su subactividad 1.1 denominada Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar. Es la primera semana, como les había dicho, ¿no? La primera semana de Aprende en Casa del tercer bimestre. Estamos iniciando el tercer bimestre en el segundo día, ¿no? Que corresponde a 10 de agosto del 2021. Estamos en el tercer grado, aunque en realidad esta actividad es para el tercero y cuarto grado, ¿sí? El área que vamos a trabajar hoy es el área de comunicación. Quien les habla, pues, es Miss Angélica, para compartir con ustedes entonces esta actividad. Vamos a iniciar, ¿no? Con los aprendizajes esperados para este día. ¿Cuáles son esos aprendizajes? La competencia que vamos a trabajar en el área de comunicación se denomina, ¿no? Leemos diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. ¿Y cuáles son los criterios de evaluación que ustedes van a tener en cuenta? Y de verdad, esta parte es muy, muy importante, mis queridos estudiantes, porque ustedes van a saber en qué puntos se les va a evaluar. ¿Sí? Esto se les da en el inicio para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Lo tengan presente, qué cosa es lo que la Miss me va a evaluar, ¿no? Y no se esté, por decir así, de alguna manera ciegas, desarrollando la actividad y no sabemos qué puntos la Miss va a considerar, ¿sí? Entonces son los siguientes que ustedes deben tener en cuenta. Predice de qué tratará el texto a partir de algunos indicios como el título y las imágenes, ¿no? Que contrasta con la información que lee. Este es el primer punto que se va a tener en cuenta, ¿no? Tienen que ustedes predecir de qué tratará, como ya lo han venido haciendo ustedes anteriormente, así que les va a ser sencillo. Otro punto u otro criterio que se va a evaluar es identifica información que se encuentra próxima de otra información similar, ¿no? Van a ver acá, ¿no? Como una comparación de información. Luego, deduce el significado de palabras y expresiones del texto a partir del contexto. ¿Qué significa esto? No, que de repente, si no entiendo una palabra, tienes que observar qué palabras están antes, no de esa palabra que no entiendes, y qué palabras están después de esa palabra, ¿no? Entonces, leyendo ambos lados, te vas a dar cuenta qué significado tiene esa palabra, ¿no? Y también habrán algunas que yo también te voy a dar el significado de ellas, ¿de acuerdo? Otro criterio que se va a considerar es opina y justifica sus ideas a partir de la información del texto leído, ¿no? Esta parte es como ya te decimos, ¿no? La comprensión del texto, ¿no? ¿Qué comprensión o qué comprendes, ¿no? De lo que has leído y vas a anotar, vas a escribir tus respuestas, ¿de acuerdo? Pues bien, entonces, entendido esto, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál
es la meta? La meta es el propósito de nuestra clase de hoy, ¿no? ¿Cuál es la meta? ¿A qué queremos llegar? ¿Sí? Entonces dice, luego de que los estudiantes comprendan la situación y el reto que enfrenta Alicia y Luis, hoy vamos a hablar de dos pequeños, identificarán información sobre los hechos que presenta la noticia Virú. Un huaico produjo gran pánico en la población, ¿no? El huaico es un fenómeno natural, ¿sí? Entonces vamos a continuar y deducirán el significado de las palabras y las expresiones según el contexto del texto, lo que veníamos explicando anteriormente. Además, reflexionarán sobre los desastres naturales a partir de la información del texto. ¿Sí? Hoy no solamente vamos a hablar de los huaicos, sino de otro fenómeno natural que luego al final se lo voy a comentar. ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación para todos mis queridos padres de familia, ¿no? y estudiantes? Es observar pues este video que te va a ayudar de alguna manera, ¿no? Un poco a facilitar la actividad propuesta. ¿Sí? Obsérvalo hasta el final con calma, con paciencia, ¿no? Que te va a ayudar a resolver, como digo, la actividad. Y si mis pequeños tienen alguna duda, como siempre, pues se comunican conmigo, ¿no? Para aclarar lo que no entendiste. Puede ser lo más clara posible, ¿no? Para que no haya esta dificultad. Pues bien, vamos a empezar. Alicia y Luis caminan por un lugar de su comunidad y observan las huellas de los derrumbes que dejó un huaico. Un huaico no es un desprendimiento, ¿no? De piedras, lodo, ¿no? Con barro, por decir, ¿no? Que cae. Después de una tormenta, ¿no? De una fuerte lluvia. Pues bien, vamos a continuar. Ante ello, dialogan sobre los fenómenos naturales. Acá hay un diálogo entre Luis y Alicia. Luis empieza diciendo, Alicia, el año pasado llovió mucho y esto dañó varias de las viviendas de las personas que viven cerca de los ríos. Mi abuela dice que cuando llueve mucho es porque el Apus tutelares nos bendicen con agua para que la madre tierra sea fértil y tengamos muchos productos frutos de la naturaleza. Ahora dirán, ¿qué será el Apus tutelares? Mira, acá ya te puse el significado para que te sea más fácil entenderlo, ¿no? Dice, son grandes montañas de gran importancia. Según los incas, ¿no? Eran entidades divinas y protectoras que regían sobre el destino de los seres humanos. ¿Sí? Luego, ¿qué responde Alicia? Alicia dice, por lo que dices, entiendo que no siempre es malo que ocurran estos hechos. ¿Qué te parece si indagamos un poco más sobre los fenómenos naturales? Quizás podríamos hacer algo para evitar los daños que puedan traer consigo. A partir de esta situación, a partir de este diálogo, te planteamos el siguiente reto. ¿Cómo pueden Luis y Alicia convivir con los fenómenos naturales de su comunidad para aprovecharlos o para evitar riesgos? Ese es el reto, repito, ¿cómo pueden Luis y Alicia convivir con los fenómenos naturales de su comunidad para aprovecharlos o para evitar riesgos? ¿No? Ese es el reto, esa es la pregunta. Pues bien, en la presentación de esta experiencia de aprendizaje, has podido leer el diálogo entre Luis y Alicia, niños de tu misma edad, ¿no? Entre los 8 años, por ahí vamos. Luego de leer el diálogo de Luis y Alicia, te habrás dado cuenta de que conversan sobre algunas evidencias o muestras que han dejado los desastres que han ocurrido en su comunidad. Por ejemplo, la caída de huaicos, ¿no? Acá justamente te pongo también la definición de lo que es un huaico. Un huaico, dice, es una mezcla de lodo y piedras que avanza, ¿no? Se producen en las épocas de lluvias. Pues bien,
¿Qué provocó derrumbes, caídas del puente e inundaciones que afectan a los vecinos de su comunidad? ¿No? Sin irnos muy lejos acá, ¿no? Y algunos años, cuando es también muy fuerte las lluvias, ¿no? En lo que es acá, en Lima, en la parte de Chosica, ¿no? Santa Clara, por ahí también hay derrumbes. ¿No es cierto? No estamos, entonces acá nosotros que estamos en el Callao, no estamos sinceramente muy lejos. Es verdad que de alguna manera no somos afectados directamente, ¿no? Pero sí suceden estos fenómenos naturales acá, ¿no? Pero también en muchas otras comunidades sí sucede, ¿no? En su lugar donde residen, ¿no? Sí suceden estos huaicos. Entonces, también les va a ayudar muchísimo. Vamos a continuar. Alicia le planteó a Luis investigar un poco más sobre por qué se provocan estos desastres y qué se puede hacer para evitar los daños que ocasionan. De pronto, Luis encontró algo en un diario de la comunidad y dijo, mira, acá encontré una noticia justo sobre el huaico que ocurrió hace poco en nuestra comunidad. ¿Qué te parece si lo leemos? La niña le responde, por supuesto, Luis. ¿Qué te parece si leemos con ellos esa noticia? ¿No? Vamos a leerlo, ¿sí? Antes de leer la noticia, recordemos, ¿qué cosa es una noticia? La noticia es un tipo de texto que presenta o cuenta un hecho de la actualidad y de interés para las personas. Se puede difundir a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión, el periódico, ¿no? O el internet. Pues bien, vamos a observar esta imagen antes de leer la noticia, ¿sí? Observa atentamente la siguiente imagen. Mira acá, ya te estarás dando cuenta que esto que observas acá vendría a ser, pues, ¿qué cosa vendría a ser? ¿No? El huaico, que es el deslizamiento, ¿no? Del lodo, ¿no? Con agua, piedras, que es producto, pues, de una tormenta intensa que ha habido y luego se produce el huaico. Observa, mira ahí los niños observando, incluso hay unas ovejitas ahí. Ahora, lee el titular de la noticia y responde las preguntas junto a tu familiar. Vamos a ver cuál es el título de la noticia. También te lo dije en la meta, ya te leí el título en la meta, donde dice Virú, un huaico produjo gran pánico en la población. ¿Dónde quedará Virú? Vamos a descubrirlo si no lo sabes. Pues bien, las preguntas que vas a responder luego de leer el título, luego de observar la imagen, a tus familiares, ¿por qué el huaico habrá producido pánico en la población? ¿No? Que se titula así la noticia, ¿verdad? ¿Por qué crees que habrá producido pánico? ¿Para qué se habrá escrito esta noticia? ¿Para qué crees que la habrán escrito? Conversa ahí con tu familiar, papito, mamita, pregúntale a tu pequeño, a tu pequeña, ¿no? A ver qué respuestas da. Pues bien, recuerda, tus respuestas son tus predicciones o saberes previos, ¿no? Al texto que vas a leer. Luego puedes compararlas con el contenido del texto durante o después de la lectura que realizarás. Es decir, esas respuestas que has dado a tu familiar o a la persona que te está acompañando en el desarrollo de esta actividad, luego vas a poder comparar esas respuestas luego de haber leído la noticia. Pues bien, vamos a empezar entonces la noticia. Dice El Peral. Virú, un huaico produjo gran pánico en la población. ¿Esto cuándo sucedió? No, dice en Virú el 11 de febrero de 2021. ¿No? Así que no hace mucho, ha sido este año. Dice, este sábado, en horas de la mañana, un huaico arrasó con muchas viviendas en el distrito de Chao, provincia de Virú, departamento de la Libertad. Esto queda hacia el norte, ¿verdad? Y causó gran pánico en toda la población, ya que este fenómeno se presentó de manera imprevista. ¿Qué será imprevisto? ¿No?
Estas son las palabritas que ustedes de repente van a ir anotando, para que luego vayan viendo su significado, ¿no? Algo imprevisto, algo que no estaba, no, que no sabíamos, algo que ocurrió de repente, ¿sí? Dice, los testigos que observaron llegar el huaico son los que vivían en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Los pobladores comentan, a ver, un segundito. A ver, se me pasó. Ahí está. Los pobladores comentan que el día anterior a la caída del huaico hubo una lluvia torrencial. Miren lo que le estaba diciendo, ¿no? Con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde parecía de noche, por la presencia de nubes grises. Ellos afirman que esos eventos anunciaban que venía un desastre, ¿no? Un desastre natural. Donde no interviene la mano del hombre es un desastre natural. Pero no estaban preparados para enfrentar esa situación y no verse afectados. El huaico ocasionó daños. Aproximadamente destruyó 6 casas. Afortunadamente no hubo heridos, ¿no? Por suerte, un anciano fue rescatado a tiempo por los vecinos, evitando así una tragedia. Al cierre de la noticia se informó que no se ha registrado muertes hasta el momento, pero sí 2 personas desaparecidas, ¿no? Mira, esa es la noticia. Por eso dice que ocasionó pánico a la población. Pues bien, vamos a continuar. Dice, sigamos trabajando. Para comprender mejor la noticia, realiza una segunda lectura. Ya con más detenimiento, con más calma, vuelve a leer tú, mi pequeño, mi pequeña, esta noticia para poder comprenderla mucho mejor. ¿Cuál es la recomendación para el día de hoy? ¿Qué vas a enviar como evidencia? Mira, solo son 2 páginas, la 4 y la 5. Pues bien, vamos a evitar esta primera parte, puesto que ya le hemos dicho, ¿no es cierto? El título de la actividad, ¿no? ¿Qué día es? Vamos a continuar. Dice, después de leer la noticia, verifica tu comprensión. Responde las preguntas, ¿no? Vamos a hacer lo que es comprensión de textos. ¿Qué ocurrió en el distrito de Chao? ¿No? Ya sabes dónde queda Chao. ¿Qué cosa ocurrió ahí? Escríbelo, por favor, brevemente. Recuerda siempre, mi pequeño, pequeña, de que siempre al empezar un escrito empiezas con letra mayúscula. Mira, aquí hay una mayúscula, 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 todo donde yo empecé a escribir. Siempre se empieza con mayúscula, ¿sí? Ten cuenta en eso. Luego, la siguiente pregunta, ¿quiénes alertaron a la población que venía un huaico? ¿Quiénes fueron los que alertaron a la población? ¿Dónde vivían estas personas que alertaron a la población? Una tercera pregunta, ¿por qué los pobladores manifiestan que venía un desastre? ¿Por qué? ¿Por qué manifestaron eso? Luego, ¿qué desastre provocan los huaicos? ¿No? Estos desastres naturales denominados huaicos, ¿qué desastres provocan? Una siguiente pregunta, ¿qué significa en el texto causar pánico en la población? Recuerda que será parte del título de la noticia, ¿no? Causar pánico en la población. ¿Qué significa? Escríbemelo ahí. No escribas de repente, ¿no? Viendo quizá el texto, sino con tus propias palabras, lo que tú has entendido, ¿no? De la noticia. Así para responder todas las preguntas, no es necesario escribir tal cual dice el texto, ¿no? Sino con tus propias palabras, escribe, ¿no? Lo que significa. Y una última pregunta, ¿crees que los desastres provocados por los fenómenos naturales se pueden evitar? ¿Qué dices? ¿Crees que se pueden evitar estos fenómenos naturales? No, recuerda que el fenómeno natural son aquellos donde no interviene la mano del hombre. En cambio, en los desastres artificiales sí interviene el hombre. Por ejemplo, ¿cuáles? Los incendios, ¿no? Hay incendios que sí son también provocados por la naturaleza, ¿no? De repente por el calentamiento, ¿no? Que se producen estos incendios, pero también estos incendios pueden ser provocados por la mano del hombre, ¿verdad? Entonces,
¿crees que se pueden evitar estos desastres naturales? Si me respondes sí, dime cómo se pueden evitar. Y si me dices, no, Miss, no se pueden evitar, también respóndeme cómo no se pueden evitar. Lee el siguiente párrafo de la noticia y responde las preguntas. Esta es una parte de la noticia que acabo de leerles, donde dice, los testigos que observaron llegar el huaico son los que vivían en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodos. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de la llegada. Miren, justamente al avisar, ellos lograron que no suceda realmente desgracias más fuertes, ¿no? Porque sí hay desaparecidos, ¿no? Entonces, ellos lograron que avisar para que esas personas pudieran evacuar, salir. ¿Qué significa en el texto la palabra testigos? ¿No? Dice, los testigos observaron, ¿no? Etcétera. ¿Qué significa la palabra testigo? Luego, según el párrafo del texto, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió ahí? Escríbelo, por favor, tu respuesta. Muy bien. Esta parte parafrasea la siguiente expresión. Esto lo vamos a ver luego en una fichita, ¿sí? ¿Qué cosa es? A ver, así algo rapidito. ¿Qué cosa es el parafraseo? El parafraseo es, ¿no? Hay dos tipos de parafraseo. Un parafraseo donde yo cambio el significado de una palabra por un sinónimo, ¿sí? Y el otro tipo es cuando yo doy a entender lo mismo de lo que dice acá, pero con otras palabras, ¿sí? Pero sin salir de la idea. Por ejemplo, aquí dice las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. ¿Sí? Yo puedo decir lo mismo, pero con otras palabras. Es un parafraseo. También puedo decir lo mismo, de repente cambiando la palabra alerta por un sinónimo, evacuara, también puedo cambiarlo quizá por un sinónimo, ¿sí? Pero como les digo, eso luego le voy a enviar una ficha. Pues bien, identifica con tu familia los fenómenos naturales que se producen en tu comunidad. Vas a identificar qué fenómenos naturales se producirán en tu comunidad. De repente no hay huaicos, ¿no? Pero sí suceden otros fenómenos, que justamente no hace mucho también hemos tenido, ¿no? Esa experiencia de sentir fenómenos naturales, ¿no? Quizá en todos lugares, no quizá en un mismo tiempo, pero sí sabemos lo que es en el caso de los sismos, ¿no? Que hemos venido últimamente sintiendo. Pues bien, dice, luego de desarrollar la actividad, podemos concluir lo siguiente. Una comunidad puede estar expuesta a sufrir un desastre por un fenómeno natural, si es que no está preparada o no toma en cuenta las señales de la naturaleza. Ahora dialoga con un familiar mediante las siguientes preguntas para ir terminando ya esta parte. Pues bien, dice, ¿qué necesitamos conocer sobre los fenómenos naturales para evitar los desastres en nuestra comunidad? Otra pregunta, ¿los fenómenos naturales nos pueden beneficiar? Si es sí, responde de qué manera, y si es no, responde también de qué manera no nos benefician. Ahora sí, reflexionamos. Continúa dialogando con un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Han ocurrido en mi comunidad situaciones como la narrada en la noticia? ¿Habrá sucedido alguna vez? ¿No? ¿Habrán sucedido alguna vez los huaicos en tu comunidad? Responde. Otra pregunta, ¿qué debo seguir investigando sobre los fenómenos naturales? ¿Qué vas a seguir investigando? Recuerda también el reto que se planteaban. Luego, ¿los sismos son fenómenos naturales? Justamente eso es lo que te decía, que no solamente íbamos a hablar de lo que eran los huaicos, sino de los sismos, ¿no? Sismos, terremotos, ¿no? En ese caso, ¿serán fenómenos naturales los sismos? Si me dices sí, respóndeme por qué es un fenómeno natural, y si me respondes no, también respóndeme por qué no es un fenómeno natural. ¿En qué fecha fue el sismo de magnitud 6 que sacudió la capital de Lima y la costa central del Perú en el presente año? ¿No? Ha sido no hace mucho,
¿no? ¿En qué fecha fue? Así que también ahí investiga en qué fecha fue. Y algo muy reciente, es verdad, de repente lo que estamos acá en Lima y Callao, no, sí hemos sentido este sismo, pero acá también te estoy pidiendo que investigues en qué fecha fue el sismo de magnitud 6.1, un poco más fuerte del último que fue acá en Lima, ¿no? En el departamento de Piura, provincia de Sullana, en el presente año. ¿Cuándo fue? Es verdad que, como repito lo que hemos dado acá, no hemos sentido este sismo, ¿no? Pero sí nos hemos enterado por las noticias o quizá por familiares que tenemos, ¿no? En el norte del Perú. Así que también a investigar y a dar respuestas a esas preguntas. Pues bien, mira, de esta manera estamos terminando con este segundo día de las actividades Aprende en Casa. Así que si tuvieras alguna duda, comunícate conmigo. Permiso, nos vemos próximamente.